Nos pidieron resolver y verificar las ecuaciones lineales dadas en una variable. Para resolver una ecuación lineal, necesitamos determinar el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para hacer esto aislamos el variable en un lado de la ecuación. La primera ecuación es negativa x es igual a 2 negativo o podemos decir que lo opuesto de x es igual a negativo 2. Para ayudarnos a resolver esto, incluiremos el coeficiente en el término variable. El coeficiente de negativa x es negativa 1, lo que significa que podemos escribir la ecuación dada como negativa 1x es igual a negativa 2. Y negativa 1x significa negativa 1 veces x que significa n. Para aislar la variable en un lado de la ecuación, necesitamos deshacer esta multiplicación dividiendo ambos lados de la ecuación entre 1. Negativo. Simplificando a la izquierda, negativo 1 dividido por negativo 1 se simplifica a 1. 1 veces x es x, dándonos x igual, en el lado derecho, negativo 2 dividido por negativo 1 es positivo 2. X igual a 2 es la solución a la ecuación, lo que significa, si sustituimos 2 por x en la ecuación original, satisfará la ecuación. Vamos a ver esto. Realizando la sustitución, tenemos negativo y luego positivo 2 o lo opuesto a positivo 2 es igual a negativo 2. Y a la izquierda, lo opuesto a positivo 2 es negativo 2. Negativo 2 es igual a 2 negativo es verdadero, verificando que nuestra solución es correcta. Para el segundo ejemplo, una vez más incluiremos el coeficiente en el término variable. La ecuación dada es equivalente a la ecuación 4 es igual a 1 negativo, lo que significa negativo 1 veces y. Para aislar y resolver la ecuación, necesitamos deshacer la multiplicación por, dividiendo ambos lados por negativo 1. Simplificando primero el lado derecho, negativo 1 dividido por negativo 1 es 1. 1 veces y es y. A la izquierda tenemos 4, dividido por un negativo que es igual a 4 negativo. 4 negativo es igual a y es igual a y es igual a 4 negativo, que es la solución a la ecuación. Vamos. Verifique la solución sustituyendo el negativo 4 por y nuevamente en la ecuación original. Al realizar la sustitución, tenemos 4 es igual al opuesto de y es negativo 4. Simplificando en el lado derecho, tenemos negativo 4 o el opuesto de negativo 4 que es positivo 4. Positivo 4 es igual a positivo 4 es verdadero. Verificar que la solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.